Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora que nos vean. Mi nombre es Jorge Williams, pastor de la iglesia Gracia y Fe de Porvenir Atlántida, Honduras, Centroamérica. El día de hoy estamos ante la presencia de ustedes tratando de llevar este video a todos los hogares que nos ven por las redes sociales. Pueden encontrarnos como Predicador de la Gracia y Iglesia Ministerio Gracia y Fe también en Facebook y en TikTok. Ahí nos pueden encontrar. Así que el día de hoy vamos a orar para dar inicio a la reunión o presentación o video de esta preciosa tarde-noche. Padre, te damos gracias presentándote ante ti, Señor, con un corazón sincero, como dice la alabanza, lleno de gratitud ante tu presencia, porque nos permite estar ante las redes sociales haciendo este video para honra y gloria de tuya, para que tu palabra corra, Señor, para así dar a conocer el evangelio de la gracia. Gracias te damos, Señor, esperando que este video con esta palabra que lleve haga lo que tenga que hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El día de hoy traigo ante ustedes un testimonio y al mismo tiempo una enseñanza que el Señor me permitió realizar. Había estado pensando qué podría dar a conocer a ustedes por las redes sociales, y hace unas noches atrás tuve un sueño donde el Señor me daba a conocer que el tema que debería traer es este. Así que por eso es que estoy aquí, ¿verdad? Antes de eso quiero hacerles una pequeña remembranza de cómo surgió esta enseñanza. Quiero decirles que en el año de 1995 nació esta enseñanza. Pero antes de eso yo fui a una iglesia donde el Señor me permitió ir. Estaba padeciendo de una enfermedad incurable. Llegué a ese lugar, reconocí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y una semana después el Señor me estaba sanando. Estaba tan agradecido que yo empecé a diezmar antes de ser bautizado incluso. Pero cierta vez que estábamos en la iglesia, llegó una hermana solicitando ayuda porque su casita se la había llevado el río, una creciente que hubo ahí. Así de que ella solicitó ayuda, nos reunieron a todos ahí y yo estaba recién llegado, solo escuchaba nada más, y se llegó a la conclusión de que no podían ayudarle a la hermana porque el dinero que había era para construcción el cerco del templo, así que no podían usar el dinero, no se le pudo ayudar. Entonces vine y me fui a la casa de ella. Hice una estimación de bloques, cemento, varilla, arena, lo necesario. Contraté un albañil y empezamos la construcción. Las facturas las metí en un sobre y al momento de presentar mi diezmo, presenté las facturas, las metí ahí y le puse en el sobre diezmo. Cuando el tesorero encontró las facturas, llamó al pastor y le comunicó. Me llamaron y yo les dije: bueno, ese es mi diezmo. Sí, pero esas son facturas. Sí, pero mire, cuente ahí está el dinero de mi diezmo. Y ese se está usando para preparar la casa de la hermana, porque ustedes no pueden, ya que ese dinero que está ahí es para el cerco, ¿ok? Entonces, por eso lo estoy haciendo. Estuve haciéndolo varias veces hasta que la casa se terminó, ¿ok? Por eso y otras razones, pues fui separado de la iglesia. Llamaron a un pastor, que él era un exhortador. Al final llamaron a la conclusión de que yo solamente podía estar ahí, pero como un ayudante, no ayudante, sino que como un oyente, es la palabra correcta, como un oyente, que no se me tomara como un miembro. Basado en eso, pues yo me vi obligado a salirme de la iglesia y estuve en unos días así, y con otro hermano ellos me invitaron a estudiar la Biblia en su casa y lo hacíamos,
Y yo le decía, Señor, que cuando una vez orando le dije, Señor, que cuando yo predique, que predique la verdad, Señor. Y entonces el Señor me contestó en mi mente y me dijo el Espíritu Santo, aunque vaya en contra de tus propios intereses. Y yo me sorprendí y le dije, Señor, ¿cómo? Aunque vaya en contra de mis propios intereses. Dije, sí, Señor, aunque vaya en contra de mis propios intereses. Unos días después, mientras tomaba una siesta en mi casa, después de salir de trabajar en una hamaca que teníamos en el patio, el Espíritu Santo de Dios vino a mí y me dijo en mi mente, toma tu Biblia y escudriña sobre el diezmo. Yo le dije, Señor, estoy cansado. Me dijo nuevamente, levántate, toma tu Biblia y escudriña sobre el diezmo. Me levanté, tomé mi Biblia y me fui en la parte de atrás de la Biblia y ahí están las concordancias. Busqué la palabra diezmo y todos los versículos que estaban ahí que coincidían con el tema del diezmo. Y empecé con el primer versículo o pasaje que habla del diezmo en Génesis 14, del 8 en adelante. Y así nació este estudio que tengo en mis manos, que son más o menos 30 páginas. Para ser exacto, las vamos a leer. Voy a leer el número que tiene aquí. Son 30 páginas realmente. Nació este estudio, que es el que vamos a compartir el día de hoy con todos y cada uno de ustedes. Quiero leerles la introducción que tengo aquí en el estudio para que se den cuenta cómo realmente lo fui escribiendo poco a poco. Tiene como título Ministerio, Gracia y Fe y la fecha 22/11/1995, 22 de noviembre de 1995. Tiene como título tema el diezmo está abrogado, que quiere decir cancelado, eliminado, abolido. También voy a leerle la introducción que escribí y dice así: el propósito de este estudio es activar el conocimiento de la palabra de Dios en cada uno de sus hijos y quitar de una vez y para siempre las cargas de opresión, según lo que dice Isaías 58:6 y también Mateo 11:28, que aún después de la ley agobian a su pueblo. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice que vengamos o llamando para que todos aquellos cansados y cargados, ¿verdad? Que Él nos va a hacer descansar. Pero ¿qué tal si vamos a la iglesia y en vez de descansar nos cargan con más problemas en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, por la situación económica que vivimos, etcétera, etcétera? Más cargas. No es posible, no es justo. Y dice el testimonio, estaba tomando una siesta el 22 de noviembre de 1995, cuando de pronto la voz del Espíritu Santo, el que tenga oído para oír, que oiga, porque el Espíritu Santo habla realmente, vino a mi mente y me dijo, toma tu Biblia y escudriña sobre el diezmo. Yo dije, Señor, estoy cansado, y Él repitió con autoridad, toma tu Biblia y escudriña sobre el diezmo. Me levanté, tomé mi Biblia y sin saber a ciencia cierta qué quería el Espíritu Santo que hiciera, empecé a escudriñar y así nació este estudio que se llama El diezmo está abrogado, cancelado, eliminado, abolido. Hoy te digo lo mismo. En el nombre de Jesús, el Cristo, toma tu Biblia y escudriñemos sobre el diezmo. Toma tu Biblia, no te dejes engañar. Toma tu Biblia y escudriñemos sobre el diezmo. Después no digas, yo no sabía que estaba escrito eso, como muchos me han dicho. Toma tu Biblia, escudriñemos sobre el diezmo. Los que piden el diezmo se pueden clasificar en dos grupos, dos. Número uno, los que lo piden según Abraham o Abraham, imitando a Abraham. Y los que lo piden según el pacto de la ley, imitando a la ley, como dice Deuteronomio 14:22. Los orígenes del diezmo. Vamos a ver cuáles fueron los orígenes del diezmo.
Los orígenes del diezmo se remontan antes de la ley, o sea, antes que Dios le diera la ley a Moisés en el monte Sinaí. Génesis 14 del 8 en adelante. Y vamos a resumir leyendo desde el versículo 8 en adelante. Y dice así: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Había una batalla ahí porque habían ido a unos reyes, 4 reyes contra 5, peleándose, y habían llevado unos familiares de Abraham y a Lot y sus familiares, etc. El 14 dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, estaban acampando, se habían confiado y estaban dormidos. Entonces Abraham cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos los atacó. Esto es a los 318 que iban con él bien armados, siguiéndolos hasta Joba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Recogió todo eso, lo trajo de regreso. Pero cuando iba llegando, le salió al paso Melquisedec, y lo vamos a leer. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlos al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, Melquisedec, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire usted. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿cómo le dio a Abraham los diezmos de todo? Si lo que recuperaron ahí fueron, como le dijera, armas, joyas, oro, plata, cobre, armas, vestiduras. No es como en estos tiempos que nosotros podemos fácilmente sacar el diezmo del dinero porque se puede contar fácilmente. Pero en aquellos tiempos no había esa facilidad. Yo me pregunto, ¿cómo sacaron el diezmo? Es raro, ¿verdad? Habría que leer los originales a ver si realmente dicen que fue el diezmo. Por eso siempre me he preguntado eso. Así que vamos a seguir leyendo lo que nos permitió Dios realizar en el estudio. Así de que dice la palabra del Señor ahí. Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Dame las personas, le dijo el rey de Sodoma a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. O sea que Abraham, antes de dar el diezmo, pagó lo que le debía a los que le ayudaron. Aner, Escol y Manre agarraron su parte. Y luego él entregó los diezmos a Melquisedec. Los que apoyan dar el diezmo según Abraham o Abraham no se han puesto a meditar en lo siguiente. Melquisedec, o sea, aparentemente Melquisedec era una representación de Dios, como lo dicen acá en Hebreos 7 del 1 en adelante. Era una representación de Dios porque Melquisedec no sabía dónde había salido, no tenía principio de días, no sabía su descendencia, nadie sabía, simplemente había aparecido ahí en ese templo. Era ahí Abraham, Melquisedec, no se sabía, era una representación como de Dios prácticamente. Melquisedec no le pidió los diezmos a Abraham, él no se los pidió. Abraham vino y
Se los entregó nada más. Abraham no dio diezmos de sus propiedades, sino de un botín de guerra, un botín impregnado de sangre. Abraham no dio diezmos de lo suyo, de lo propio. No. Tuvo que ir a hacer eso que hizo para poder recuperar todos los bienes, más lo que aquellos llevaban, traerlo y repartirlo, los diezmos a Melquisedec, darle lo que le correspondía a Aner, Escol y Manre, y luego no dio diezmos de sus propiedades. Esa es una cosa que hay que tomar en cuenta. Abraham, para traer estos diezmos. Muchos dicen, si Abraham diezmó cuando aún no había venido la ley, debemos hacerlo también ahora, ya que no estamos bajo la ley. Oiga, pero es una situación bien, como le dijéramos, salida de tiempo, pues, de lugar. Déjeme decirle que ni había venido la ley, ni había venido la gracia o la fe don, tal como lo dice Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes de que viniese la fe, estábamos bajo la ley. O sea que antes de la ley fue lo que sucedió esto con Abraham. ¿Ok? Estaba en ese tiempo en la dispensación de la promesa, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y luego entonces Abraham estaba en su fe natural, tanto así que se dejó influenciar por su esposa Sarai, la cual dudó de la promesa de Dios, el cual le había dicho que tendría un hijo a pesar de su avanzada edad. Sarai le ofrece a Abraham su esclava Agar como mujer y Abraham la toma. Miren, o sea que vamos a seguir viendo lo que sucedió aquí. Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, lo atendió. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Podemos observar que Abraham hizo cosas buenas como también cosas indebidas. No podemos traer a nuestro tiempo los ejemplos de Abraham y aplicarlos a nuestra iglesia. Sería un desorden, porque la Biblia dice lo siguiente, 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si traigo el diezmo de Abraham a la gracia, tengo que traer también las demás cosas negativas que hemos leído. No vale la pena. Así es que el diezmo de Abraham lo apartamos. Definitivamente no cabe en nuestro tiempo. A los que quieren estar con la fe natural que tenía Abraham, la Biblia dice lo siguiente, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El diezmo de Jacob, vamos a ver, tenemos otro ejemplo de diezmo en el Antiguo Testamento, que es el diezmo de Jacob. Eso fue antes de la ley, antes de que Dios pusiera el diezmo como una ley. Vamos a ver qué dice Jacob, Génesis 28, del 20 al 22, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y si esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Voy a volverlo a leer rápidamente. E hizo a Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero tenemos unas observaciones aquí en este diezmo de Jacob.
que por cierto van a ver ustedes que lo ofreció, pero no dice la Biblia que lo dio. Vamos a verlo. Dios no le pidió estos diezmos a Jacob. Dios no le pidió esos diezmos a Jacob en ninguna manera. Él los está ofreciendo voluntariamente, pero con condiciones. Mire lo que dice. Jacob está ofreciendo los diezmos, pero poniendo sus condiciones. Si fuere Dios conmigo, oiga bien, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces será mi Dios. ¿Qué quiere decir? Oiga, será mi Dios. Quiere decir que no estaba siendo el Dios de él, entonces. No era su Dios. Será si me lleva, si me guarda, si me protege, etcétera, etcétera. Condiciones, tremendo. Estos fueron los casos de diezmo antes que Dios lo pusiera como una ley. Y sigue diciendo este estudio que el Señor me permitió realizar. Ahora vamos a la ley del diezmo, cuando Dios pone el diezmo como una ley. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 14, del 22 en adelante. Y leemos el versículo 22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Cómo? Volvámoslo a leer, por si tal vez lo leí mal. Indefectiblemente diezmarás, indefectiblemente, sin falla, sin defecto, sin fallar. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Grano, lo voy a decir con la boca bien abierta. Grano, no dinero. Grano que rindiere tu campo cada año. Porque las cosechas tardaban de un año a otro. Más de 8 o 9 meses o más. Por eso era cada año. Sembraba, había que estarlo fertilizando, apodando y esperar que diera flor, y luego fruto, y luego la cosecha. O sea, era mucho tiempo, casi un año. Entonces, cada año que se recogía el fruto, había que llevar el 10% de ese producto, de ese grano. Trigo, maíz, frijoles, qué sé yo. Y comerás el 23 delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. Mira lo que dice. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. ¿Escogiere quién? ¿El pastor? No. Escogiere Dios. En el lugar que Él escogiere. Para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. ¿De tu qué? De tu vino. Y tenía 10 botellas de vino. Una era para los levitas. ¿Por qué no dicen los pastores en este tiempo, si tiene 10 botellas de vino, tráigame una a mí? Pero la Biblia es bíblico y lo dice. De tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios en todos los días. No habla de dinero. Granos, aceite, vino, ganados, ganados, las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Ok? Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre cuando el Señor tu Dios te bendijere, si fuere muy largo el camino, mira lo que habría que hacer. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Lo vas a vender, vas a recoger ese dinero en tu mano. Antes eran unas alforjas, ahí había que llevarlos guardaditos, amarrados a la cintura. Y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca. Una vez que llegaba al templo, había que volverlos a comprar antes de entrar a entregarlos. Estaban ahí en la puerta. Es por eso que cuando Jesús llega acá a la tierra a cumplir su ministerio, encuentra en el templo a gente vendiendo ahí. Agarra un látigo, chilillo, qué sé yo,
y empieza a darles latigazos a todos aquellos vendedores que habían ahí, cambistas, porque eran cambistas. Ellos, el dinero que llevaban cambiaban, ya sea por animales, por vacas, por granos, por lo que fuera, para eso entregarlo allá al templo. Eso es lo que hacían. Y sigue diciendo, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra. Oiga, hasta vino había que comprar y venderlo allá y dárselo a los levitas. Y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás a levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Los levitas no tenían propiedades, como en este tiempo tienen los pastores. Millonarios, tienen muchas propiedades, muchos grandes templos, aviones, lo que fuera. Así de que en este tiempo están no cumpliendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No tenían propiedades, los levitas solamente servían en el templo, por eso es que había que llevarles que de comer, ¿ok? Así que sigue diciendo el versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren sus poblaciones y comerán, serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Cada 3 años se hacía esto para las viudas y todos los necesitados, ¿verdad? Así que tengo aquí algunas observaciones que ya las fui dando poco a poco. Y vamos a ir seguidamente a Levíticos 27, 30 y 34. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles del Dios, es cosa dedicada a Dios. El diezmo de la tierra, frutos, legumbres, plátanos, guineos, lo que fuera. El fruto de la tierra, así la simiente de la tierra como el fruto de los árboles del Dios, es cosa dedicada al Señor. Y sigue diciendo el estudio que Dios me permitió realizar. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y por todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Había un impuesto, la quinta parte de su precio, o sea que era como algo adicional del diezmo si no se daba el diezmo a tiempo. Estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahora vamos a ver, observaciones. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, ¿qué tenía que hacer? Añadirá la quinta parte de su precio. Ahora vamos a ver qué sigue diciendo la palabra del Señor. Dice Mateo 11, 28 al 30. Ya refiriéndonos a lo que hablábamos acerca de quitar las ligaduras de impiedad, quitar las cargas de opresión. Mateo 11, 28 y 30 dice: si los que predican a favor del diezmo estuvieran conscientes de cuánta gente no va a un templo por el diezmo, se darían cuenta que el Señor habló de ellos cuando dijo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23, 13 dice. En otras palabras, no reinan ni dejan reinar en vida. Romanos 5, 17. Aquí hay profundidad, el que lea entienda. San Juan 8, 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Para quiénes eran estos mandamientos? Respuesta: para los hijos de Israel. Versículo 34. Nosotros somos los gentiles. San Juan 10, 16, Hechos 13, 47, 48, que dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Así que Malaquías 3, de 6 al 12, muy famoso. Llegamos a donde la mula botó a Genaro, donde muchos se agarran de aquí
para decirles, vengan aquí, y aquí los tengo, miren, ya los agarré. Así que vamos a ver, vamos a analizarlo bien, estos versículos famosos. Dice así, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, no habéis sido desarraigados de la tierra. Porque los hijos de Jacob, los israelitas, los hijos de Israel, no estaban diezmando correctamente, tal como les había dicho el Señor, que había que diezmar indefectiblemente. No estaban diezmando. Entonces viene el Señor y les trae estas palabras para ellos. Y dice así, el 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Desde hace mucho tiempo ya no estaban guardando la ley. Hacían lo que querían. Y dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En eso estaban robándole a Dios, porque no estaban diezmándole a los levitas, no le estaban dando de comer lo que yo les había dicho. Lleven los granos, la comida, el aceite, el vino, las primicias de sus manadas. Vayan a darles de comer a los levitas, porque ellos no trabajaban, solamente en el templo. Las 12 tribus, de las 12, Dios sacó una a Leví, al pueblo a los levitas, para servir en el templo, el sacerdocio levítico. Los demás 11 tribus servían a Leví, al templo, ahí en el templo. Traed todos los diezmos al alfolí, dice el Señor, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Analicemos esto. Dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí, lleven alimento a mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, las ventanas nada más. Analicemos eso. ¿Por qué dice el Señor abrirle las ventanas? Porque el reino de los cielos se había reservado hasta los días de la gracia. Por eso es que Jesús, cuando vino, dijo, el reino de los cielos, el apóstol Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces en aquel tiempo estaba vedado para los israelitas el reino de los cielos. Solamente las ventanas. El Señor, cuando le traían las ofrendas y los diezmos, abría una ventanita para ver quiénes traían, y así como traían ellos, pues los bendecía, materialmente hablando, proveyéndoles sus necesidades. Pero era nada más las ventanas. Estaba cerrada la puerta todavía. ¿Ok? Así de que sigue diciendo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Abundancia de granos, de manada, etcétera, etcétera. Cosas materiales. ¿Ok? La bendición no era espiritual. Lo vamos a ver más adelante. Y sigue diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Ahora tenemos observaciones. Dios dice, porque yo el Señor no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Porque dijo Dios que no cambia. Leamos la palabra de Dios en Salmo 89, del 30 en adelante. Y dice, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por eso no los había consumido. Ellos decían que estaban dando el diezmo correctamente, pero hacía mucho tiempo antes que se habían apartado de las leyes de Dios, las cumplían a medias. Ellos preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? El pueblo de Israel dice, ¿en qué te hemos robado?
Respuesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación toda, lo vuelvo y repito, la nación toda me habéis robado. Léalo en su Biblia, ahí está escrito. No dice las naciones. La nación toda de Israel estaba robándole a Dios porque no le daban, estaban dando correctamente los diezmos a los levitas, que estaban aguantando hambre en el templo. Terrible. La nación toda. Solo hay dos tipos de naciones en el mundo: la nación de Israel y las demás naciones. O sea, la nación de Israel y la nación de los gentiles, que somos todos y cada uno de nosotros. Así que aquí hay algo muy profundo que quiero compartir contigo, mi hermano pastor o pastora. Tú que escudriñas la palabra de Dios, tú que fuiste llamado por Dios para predicar su palabra, declaro la mente de Cristo activada en ti. Aunque dice que no se puede decir, no se debe decir declaro. Bueno, voy a decir, Dios, voy a leerlo. Tú que escudriñas la palabra de Dios, tú que fuiste llamado por Dios para predicar su palabra, yo creo que la mente de Cristo se activa en ti, vaya. Y se activa en ti y comprendes y entiendes lo que estamos hablando el día de hoy. ¿En qué le estaban robando? Dice el Señor. En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cuánto le estaban robando? La nación toda. La nación de Israel, no la nación de los gentiles. ¿Cómo que la nación toda? Bueno, eso quiere decir que toda la nación de Israel, nadie estaba dando el diezmo correctamente. Llevaban a los levitas algunas cosas, pero no era el diezmo exactamente. Jesús se lo dice a los fariseos, Mateo 23, 23. Le dice: vosotros diezmáis la menta, el eneldo y el comino. La menta, el eneldo y el comino. Cosas pequeñitas. Pequeñitas cosas. En vez de llevarle la vaquita o la ovejita para descuartizarla y poner la carne al asador o donde sea a cocinar, no, solo le llevaban los condimentos nada más, imagínese usted. Es como que usted traiga acá, o mi esposa salga a comprar los alimentos y solo traiga nada más para condimentarla y la carne. Que vamos a comer solamente los condimentos. Imagínense ustedes, ¿verdad? Jesús se los dice: vosotros diezmáis nada más la menta, el eneldo y el comino. Solo diezmaban de las cosas pequeñas y decían que era su diezmo. Estaban mintiendo a Dios. Si en los tiempos de la ley la nación toda no daba el diezmo correctamente, mucho menos ahora que se ha perdido la genealogía de los levitas con la destrucción del templo, hecho realizado por los romanos en la toma de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Para entender que el diezmo está abrogado, cancelado, abolido, eliminado, tú tienes que reconocer que lo estás dando, lo que estás dando no es el diezmo. Correctamente, no es el diezmo exactamente. Tienes que hacerte una auditoría espiritual muy profunda. Sigue el estudio. En la página 9 dice: si te tocó dar $100, lo pongo en dólares porque es la moneda más conocida en todos los países, aunque aquí en nuestro país, Honduras, la moneda es el empira. Si te tocaba dar $100 y le llevas al pastor 99.5, ya no es el diezmo. Si le llevas $100 y le das 50 centavos adicionales, ya no es el diezmo. ¿Cómo lo estás dando? ¿Conforme a Abraham o conforme a la ley? Si lo estás dando conforme a la ley, entonces cúmplelo al pie de la letra. ¿Tienes 10 vacas? Entonces llévale una al pastor. ¿Tienes 10 botellas de vino? Llévale una al pastor, etc. Porque no era dinero. El diezmo actual inventado por el hombre prefiere el 10% de las ganancias o sueldos. Esto es dinero, es antibíblico. Además, el sueldo no es el diezmo de todo, tal como lo dice Deuteronomio 14:22. Sino que es lo que tú quieres dar, pero no es el diezmo. Así que te estás engañando a ti mismo o a ti misma y pretendes engañar a Dios. Aún así, si insistes en decir que lo das porque la ley lo dice, déjame decirte que Dios dice que eres un mentiroso, que le estás robando la nación toda. Esto es para la nación de Israel, pero si lo quieres tomar para ti, allá tú. Malaquías 3:10 dice:
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En aquel tiempo no había venido el reino de los cielos, ya lo dijimos. Ahora vamos a ver el diezmo en tiempos de Jesús. ¿Qué pasa con el diezmo en los tiempos de Jesús? Mateo 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga, tremendo, ¿eh? Vamos a observaciones. Dice: si discernimos siguiendo el orden cronológico de las palabras de Jesús, observamos que él dice: era necesario diezmar. ¿Era necesario diezmar? Claro que sí. Sin dejar de hacer aquello que la justicia, la misericordia y la fe. No había que desamparar al levita. Nótese que Jesús habla de esto en tiempo pasado. Era necesario diezmar. Era necesario. Algunas personas lo disciernen al contrario. Dice así: que era necesario aplicar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello que era el diezmar, puesto que Dios lo había incluido en la ley para no desamparar al levita. Aún en los tiempos en que Jesús anduvo cumpliendo su ministerio, estábamos bajo la ley, déjeme decirlo. Estábamos bajo la ley, pacto que estaba próximo a desaparecer, según Hebreos 8:13. Por eso dijo, era. Nótese que el contexto de este pasaje de la Biblia es de reprensión hacia los fariseos, hipócritas que mataban en nombre de la ley, pero que se les olvidaba la ley también. Dice: no matarás, Éxodo 20:13, perdón. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pero antes de seguir ahí, volviendo un poquito atrás, cuando Jesús le reprendió a los fariseos que no estaban diezmando, era que el templo todavía no se había destruido. El templo fue destruido 70 años después del nacimiento de Jesús. O sea que Jesús estaba cumpliendo la ley, estaba en los tiempos de la ley. Por eso dice, era necesario diezmar. Todavía estaba ahí. En los tiempos de Jesús todavía se diezmaba, porque el templo no había sido destruido. Valga esa aclaración. Así que en Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano o el pecador, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Observaciones. También en esta parábola el contexto es de reprensión. Jesús no alaba la actitud de diezmar del fariseo. Al contrario, da a entender una actitud de jactancia o enaltecimiento del mismo. Esto me recuerda un refrán que dice, vamos a ver el refrán que tenemos nosotros, y que dice: tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vale. Ahora vamos a parafrasearlo y lo vamos a cambiar y lo vamos a pasar al diezmo. Tanto diezmas, tantos privilegios. Nada diezmas, nada privilegios. Santiago 2, del 2 al 3. Y también dice Mateo 6:3:
Mas cuando tú das limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Observaciones. Cuando leímos la ley del diezmo allá en Deuteronomio 14:22, no leímos que el diezmo había que meterlo en un sobre y que los israelitas pusieran sus nombres en él. En ninguna manera. No dice así, ya lo leímos. Por lo tanto, esta práctica es antibíblica. Imagínense cómo meteríamos el vino en sobres. ¿Cómo meteríamos una oveja en un sobre? Es más, en aquel tiempo ni se habían inventado. Gloria a Dios. Pero alguien podría decir, en este versículo no habla de diezmo, sino de limosna. Ah, ok. Y así es, pero este mensaje puede tomarse en una forma general. Ejemplo, cuando tú ayudas a alguien, ¿por qué tienes que saberlo Raimundo y medio mundo? ¿Por qué? Cuando tú cooperes en la iglesia donde te congregas, ¿por qué tiene que saber tu pastor o líder espiritual cuánto le estás dando? ¿Por qué tiene que saberlo la junta directiva? Respuesta muy sencillo, es para llevar un control. ¿Pero qué control? El control de todo el dinero que entra, ojalá solo fuera eso. Es para controlar psicológicamente a toda la congregación. ¿Por qué tienes que poner tu nombre en un sobre donde según tú, no Dios, estás poniendo tu diezmo? ¿No dice la Biblia que tu Padre ve en lo secreto? Yo creo que de hoy en adelante, entendiendo esto, pondrás tu contribución. Ya sabemos que nadie diezma, no en sobre con tu nombre, sino en el lugar donde van todas las ofrendas. Puedes seguir dando la misma cantidad si quieres, la que tú dices que es tu diezmo, pero no la pongas en sobre ni le pongas tu nombre. Recuerda, es en secreto. Que controlen el dinero que entra, pero no a ti. Tú eres libre. Ya leímos San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a sus hijos, victoria. El nuevo pacto. Vamos a ver. ¿Qué dice Jeremías 31 al 31? He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo confirma Hebreos 8, del 8 en adelante. Porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y sigue hasta el versículo 13 y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, que es la ley, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así es que tenemos observaciones que dicen, tanto en Jeremías como en el libro de los Hebreos, Dios declara que vendría un nuevo pacto. Ya no como el pacto de la ley, sino como un pacto con mejores promesas espirituales. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿cuáles días? Podría preguntar a alguien. Bueno, en los días después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice el Señor que pondría su ley en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros con la venida del Espíritu Santo. Hoy, con la venida del Espíritu Santo, ya no tenemos necesariamente que leer en la Biblia si es bueno o es malo lo que estamos haciendo. El mismo Espíritu Santo que mora en ti y en mí, nos redarguye de todo pecado. Joel 2:28 dice, también nos habla de esto. Dios dijo que derramaría su Espíritu por sobre toda carne. Y dice, y en los postreros días derramaré mi Espíritu por sobre toda carne, mis siervos y mis siervas profetizarán. Estaba escrito y se cumplió en Hechos 2:1. Al decir nuevo pacto dado por viejo al primero,
El pacto de la ley quedó atrás, estamos bajo la gracia, mi hermano y hermana. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gloria de Moisés era temporal, la ley era temporal, era como un ayo hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí lo dice la palabra del Señor. Lo voy a volver a leer. El 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. San Juan 1:17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, se atrofió, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Muchos cuando leen la palabra de Dios hoy, por eso se pierden y no saben ni qué aplicar, ni qué es lo que está vigente. No saben. Yo entiendo y comprendo a muchos pastores que simplemente la congregación los pone ahí sin ningún estudio. A veces muchos no saben leer muy bien. Y es comprensible, es perdonable. Pero ¿qué de aquellos que van a universidades teológicas, estudios teológicos hasta en inglés y de diferentes formas? Cierta vez me encontré con un misionero, predicador, pastor, y me dijo que él había recibido estudios en diferentes universidades, incluso en Costa Rica y Estados Unidos, hablaba inglés. Y yo no sabía qué decirle, me dejó chiquito. Entonces le dije, Señor, ¿qué le digo? Y algo me dijo que le preguntara sobre el diezmo. Y le pregunté y le dije, disculpe hermano, y usted me dijo que había leído la Biblia 5 veces. Yo ni siquiera he leído la Biblia una sola vez. Porque yo leo la Biblia por temas, no como periódico. Y eso pasó con él, porque parece ser que había leído, pero como periódico, porque le pregunté, en esas 5 veces que usted ha leído la Biblia, le dije, ¿usted ha leído donde dice que el diezmo está abrogado? No, me dice, yo no he leído eso. ¿Cómo que no lo he leído? Le digo, ¿y no ha ido a las universidades de Costa Rica y Estados Unidos? ¿Nunca he leído que dice que el diezmo está abrogado? No, me dice. Entonces aquí le dije yo. Es más, yo andaba un cassette donde había grabado este estudio de hoy, que lo grabé hace muchos años, y lo distribuí por muchos lados. Y incluso este estudio fue enviado por correo electrónico a muchas partes del mundo, a Miami, al hermano Andrés Neira, por cierto, que no me deja mentiroso, y él lo compartió con muchos hermanos de América del Sur. Ahora se habla bastante del diezmo, pero no en aquel tiempo. Es posiblemente que cuando se compartieron estos estudios que les estoy mencionando a través de correo electrónico, ahora muchos lo hicieron, muchos escucharon, y gloria a Dios que lo entendieron y lo están predicando. Pero gloria al Señor que nosotros aquí en Honduras fuimos los primeros, creo, si no me deja mentiroso. Y si alguien lo ha predicado antes de nosotros,
El de nosotros fue el 22 de noviembre de 1995. Si alguien lo hizo antes, que me lo haga saber para no seguir diciendo que nosotros fuimos los primeros de la primera iglesia evangélica pentecostés antidiezmista, antidiezmo de Honduras. Seguimos. El 14 lo vuelvo a leer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Página número 13. Vamos a la 14. Dice, el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden lo que es la ley y la gracia. La mezclan, tal como sucedió con los discípulos de Jesús. Ellos fueron enviados Jesús les dijo, a casa de samaritanos y gentiles no vayáis, no a las tribus perdidas de Israel, de la casa de Israel. Porque estaba el apóstol Pablo, estaba predestinado para enviarlos a nosotros los gentiles. Pero ellos mezclaron, se cruzaron con los gentiles y estaban predicando la ley mezclada con gracia. Por ejemplo, cierta vez le dijeron a algunos de los gentiles, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos, mezclando ley con gracia. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que tenemos observaciones y dicen, hemos leído ampliamente en estos versículos el cambio del viejo pacto al nuevo, el cual es un pacto espiritual, no como el de la letra, porque la letra mata, la ley. Versículo 12 dice que todo cristiano debe usar de mucha franqueza, debe ser franco, decir la verdad, aunque vaya en contra de sus propios intereses, en este caso económico, como me pasó a mí. Cuando el Señor me preguntó que si iba a predicar la verdad, aunque fuera en contra de mis propios intereses, definitivamente que me iba a afectar a mí. O sea, predicar algo y que ese algo me iba a afectar a mí, a pesar de que yo lo dijera, porque es la verdad, me iba a afectar. ¿Y cómo me ha afectado a mí esta verdad? Pues claro, no recibo diezmos de la congregación desde hace 30 años que estoy pastoreando, pero el Señor no me ha desamparado. El Señor me suple todas mis necesidades. Bueno, es un testimonio aparte de las cosas que me ha dado. Así que vamos a seguir. Así que dice, hemos leído ampliamente en estos versículos el cambio del viejo pacto al nuevo, el cual es un pacto espiritual, no como el de la letra, porque la letra mata. Versículo 12 dice que todo cristiano debe usar de mucha franqueza, es decir la verdad, aunque vaya en contra de nuestros intereses, en este caso económicos. Sigue diciendo la Biblia que Moisés no era muy franco con ellos, tanto así que ponía un velo sobre su rostro para que no fijaran la vista en aquello que iba a ser abolido o abrogado. También dice la palabra de Dios que el entendimiento se embotó o se atrofió, porque hasta el día de hoy, en el año 1995 que yo estaba escribiendo, cuando se lee a Moisés ya es el 2025, imagínense ustedes. El velo está puesto, sigue puesto. En otras palabras, muchos que leen la Biblia sin entendimiento quieren aplicarla como si estuviesen en aquellos tiempos de la ley. Mucho cuidado con esto, porque incluso podría producir perturbación mental. He visto varios casos. Sigue diciendo que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos a ver el fin de la ley. No estamos bajo la ley. Y sigue diciendo, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lo vamos a ver. Aquí da a entender muy claro que la ley estaba próxima a desaparecer. La ley era para los israelitas, no para los gentiles. Hubo un concilio en Hechos 15 que lo vamos a ver más adelante posiblemente. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin, oiga bien, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estamos en la página número 15. Porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, porque ya vemos que la letra mata. Así que está muy claro. Miren lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está claro. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Dependes tú de la ley todavía, mi hermano o mi hermana? Ten cuidado, estás bajo maldición. El diezmo era de la ley. Si lo estás pidiendo, estás bajo maldición. ¿Estás haciendo todas las cosas que la ley mandaba? Si fallas en una lo vuelvo a leer. Si fallas en una, te haces responsable de todas, dice Santiago 2:10. ¿Estás guardando el sábado? Si no lo haces, ten cuidado, como lo dice en Números 15, 32 al 36. Ahí encontraron a un hombre recogiendo leña el día sábado y no anduvieron con cosas. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Incluso si tú tienes un niño y a los 8 días vas y lo circuncidas, tienes que guardar toda la ley, porque será parte de la ley, era un ritual de la ley. Así que está muy claro. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ayo como un ayudador, como un cuidador, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que vino la fe, no estamos bajo ayo, bajo cuidadores. La ley fue nuestro ayudador para llevarnos a Cristo, pero una vez venida la fe, Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Ya no estamos bajo nuestro ayudador ayo. Gálatas 4:21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, todavía bajo la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, la celestial, la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Podría asegurar que los carnales me tirarán rayos. Muchos carnales me van a tirar rayos con esto. Por este estudio, carnales versus espirituales. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dígame, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren todavía estar bajo la ley? ¿Hay alguno? Más de alguno que todavía tiene el velo puesto dirá, yo quiero. Ya no estuviera vivo, les cuento. Después de leer este estudio, a muchos se les caerá el velo, lo digo por fe,
en el nombre que es por todo nombre, en el nombre de Jesús. Ese Cristo resucitado es ya no carnal, sino espiritual. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Estamos en la página 17. Según de Corintios 5:16 dice, ahí lo dice 2 Corintios 5:16, lo que acabamos de decir. Ahora, Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, definitivamente. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Eso sí, para justicia a todo aquel que cree. Muchos ignorarán la justicia de Dios y querrán establecer la suya propia. Querrán seguir en la ley, aunque sea solo para pedir el diezmo. ¿Qué les parece? Pero la Biblia dice, el fin de la ley es Cristo. Algunos querrán estar todavía en la ley para pedir el diezmo. Pero en este tiempo yo he visto y me he dado cuenta que muchos dicen, ya no estamos bajo la ley, nos vamos a ir más atrás, hasta Abraham, porque allá ya no había la ley todavía. Y como no había ley, entonces, ¿qué? ¿Ahí había gracia o qué? Y entonces hay que pedirlo. Miren qué cosa, ¿verdad? Han retrocedido hasta Abraham para poderlo pedir, porque ya se han dado cuenta con la palabra de Dios que hemos predicado que no estamos bajo la ley. Pero ellos dicen, no, mejor nos vamos para atrás, donde Abraham, a pedirlo según Abraham. Ahora, vamos a ver. Versículos que algunos utilizan para decir que aún estamos bajo la ley. Vamos a ver. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay una respuesta para eso. San Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, que quiere decir, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En otras palabras, Él ya cumplió la ley por ti y por mí. Y quiero también aclarar algo más acá. Mateo 5:17, un poquito atrás me voy a ir. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar la ley, para cortarla o para finalizarla. ¿Para quiénes? ¿Para los gentiles o para los judíos? Para los judíos. Los judíos todavía siguen queriendo cumplir la Torá, los mandamientos de la ley de Dios. Ellos siguen ahí todavía queriéndola cumplir. Porque Jesús era judío. Jesús vino en los tiempos de la ley, cumpliendo la ley. ¿Ok? Pero una vez que Él muere, dice, consumado es, consumado está. Ya pagué el precio. ¿Ok? Entonces, envía a sus discípulos a predicarle a los israelitas. Los israelitas, algunos que ya aceptaron a Cristo como su Salvador, porque muchos no lo han hecho todavía, no creen que todavía que ya llegó el Mesías. Ellos siguen cumpliendo la ley. Hay judíos, hay cristianos judíos y hay judíos que no son cristianos todavía. Ellos siguen cumpliendo la ley. Pues no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Ya cumplió la ley por nosotros, los gentiles, ya nosotros ya sabemos que ya cumplió. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá, no cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Por cierto, son 613 leyes y ordenanzas. Nadie las ha podido cumplir. Si Adán y Eva no pudieron cumplir ni siquiera un mandamiento que Dios les dio en el huerto del Edén, no digamos 613 leyes y ordenanzas. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dijo el apóstol Pablo,
o la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo diciendo que todo lo que había aprendido, eso lo toma como basura para cambiarlo por Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Tremendo. Y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Algunas cosas de la ley son buenas para nuestro tiempo, hagámoslas y tendremos larga vida aquí en la tierra. El que haga estas cosas, dice la Biblia, vivirá por ellas. No robarás para que no te roben. No desearás la muerte de tu prójimo para que no te deseen la tuya, etcétera, etcétera. Romanos 6:1 que dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. Así que el diezmo está abrogado. Y llegamos a los versículos claves de este tema. Vamos a ver. Así que te sugiero, hermano, hermana, que vayas subrayando en tu Biblia la palabra diezmo cuantas veces aparezcan estos versículos que leeremos a continuación. Hebreos 7:1 dice, porque estamos en la página 18, por cierto. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, que ya lo leímos allá en Génesis 14, ¿verdad? Del 8 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, subraya en su Biblia, va una vez la palabra diezmo, de todo nombre, lo vuelvo a leer, el versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Se dan cuenta? Melquisedec era una semejanza del Hijo del Hombre, o sea, semejanza de Jesús, semejanza de Cristo, porque no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. ¿Okay? Dice el 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Subraya el diezmo, van 2 veces. Sigue diciendo, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Cuántas veces van? 3. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. El versículo 5. Quiero que tome nota en este versículo 5. Guárdelo en su memoria. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Seguimos. Vamos a la página 19. Van 3 veces que vamos subrayando la palabra diezmo. Dice el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos 4 veces y bendijo al que tenía las promesas. ¿De qué estamos hablando? Del diezmo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Me voy a tomar aquí un paréntesis para explicar que cometemos muchos errores cuando decimos, yo bendigo al Señor, Señor te bendigo, Dios te bendigo. No, eso está malo. Porque aquí dice que el menor es bendecido por el mayor. ¿Y quién es el mayor? Dios, Jesús. Nosotros no podemos bendecir a Dios porque Él es mayor que nosotros. Él nos bendijo a nosotros. Y lo vamos a ver en Efesios 1:3 más adelante. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, dice el versículo 8. 5, ¿verdad? Hombres mortales.
pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, van 6 veces, también Leví que recibe los diezmos 7 veces. Estamos hablando del diezmo. Es una palabra que se repite 7 veces ya, desde el 1 al versículo 9. Es imposible que no vayas a creer que estamos hablando del diezmo, como muchos pastores lo dicen. Me lo dijeron en una convención de pastores mientras estábamos reunidos, les hablaba del tema y les leí ahí, y exactamente lo que estoy haciendo ahorita les dije a ellos, y les dije, vayan contando, contaron 7 veces. Y cuando leímos al final, que lo vamos a hacer, me dijeron, no, él no está hablando del diezmo, increíblemente. Estamos hablando del diezmo y llevamos 7 veces diciéndolo. Versículo 9. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está narrando lo que pasó allá en Génesis 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, carnal, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, espiritual, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio levítico, era necesario que haya también cambio de ley. Ya no es la misma ley, aquí lo está diciendo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Sigue diciendo, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, hablando de Jesucristo. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, o sea, una vida espiritual eterna. El 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando de Jesucristo. Y dice el 18, pero antes de eso, ¿recuerdas el versículo 5 que te dije que tuvieras en tu mente lo que dice ahí? Si no, y si ya se te olvidó, te lo voy a leer antes de leer el versículo 18 que dice. El versículo 5 dice así. El versículo 5 decía que los levitas tenían mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Tenían mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. El 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Queda pues abrogado lo que dice el versículo 5, que los levitas tenían mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y dice el 19, pues nada perfeccionó la ley. ¿Por qué dice que fue abrogado? A causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué ineficacia? Porque no era eficaz. No se cumplió, como dice Deuteronomio 14:22, que era indefectiblemente que habría que desmar. Por eso es que Jesús se quejó. Solo traían el eneldo, el comino, cositas pequeñas. Era ineficaz. Muchos dicen que diezman y no diezman, mentirosos. Por eso es que queda abrogado, ya no más mentiras. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Era ineficaz? Pues nada perfeccionó la ley. La ley no era perfecta. ¿Recuerdan ustedes a la mujer que trajeron, verdad? En adulterio. Y le dijeron al maestro, a Jesús, que la ley dice que estas mujeres hay que... Entonces, no era eficaz la ley, no era perfecta. Luego entonces no podemos ignorar que el contexto de todos estos versículos hablan del diezmo y de los dos sacerdocios, levítico y espiritual, según el orden de Melquisedec. Estos versículos que acabamos de leer son los que definitivamente nos dicen que el diezmo dejó de ser.
Cuando el Espíritu Santo de Dios me llevó hasta estos versículos, fue para mí algo muy maravilloso, pues sentí algo muy especial dentro de mí. El que le entienda. Estaba muy emocionado. Del versículo 1 al versículo 4, la palabra de Dios nos hace un recordatorio de lo que sucedió allá en el libro de Génesis 14, el 8 y el 24. Esto ya lo leímos. Continúa diciendo la palabra de Dios que era tan grande Melquisedec que aún Abraham dio diezmos del botín. Ya lo sabemos. ¿Recuerdan cómo lo obtuvo Abraham el diezmo aquel? Ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice aquí? Notemos algo muy importante. Aquí, aunque estos diezmos se dieron en los tiempos de Abraham, la Biblia nos dice que los levitas tenían mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. No dice según Abraham. Oiga bien, notemos algo muy importante aquí. Aunque estos diezmos se dieron en los tiempos de Abraham, según Génesis 14, del 8 en adelante, la Biblia no dice que los levitas tenían mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según Abraham. Dice según la ley. No estés mintiéndole a tu pueblo, pastor, pastora. Dile la verdad. Por lo tanto, los que dicen que piden el diezmo según Abraham están errados. No hay mandamiento que diga que se debe pedir el diezmo según Abraham. Está escrito que se debía pedir el diezmo según la ley, y hay de aquel que le quite o le ponga. En el versículo 6 dice que la Biblia nos dice que el sacerdote espiritual Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Gloria a Dios. Así de que, versículo 7, ya lo leímos, versículo 8 también. Vamos a ver. Recuerda que el versículo 5 tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Quiénes eran los sacerdotes levitas? Sacerdocio según Aarón, sacerdocio carnal, hombres mortales. Aquí mismo en este versículo tenemos el otro sacerdocio. Veámoslo. Pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es este? Melquisedec, Cristo mismo. Como podemos ver en este versículo hay un pero. Luego entonces está indicando lo mismo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Versículo 9, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Así de que estamos en la página 22. Sigue diciendo que hubo cambio de ley. Estamos bajo la gracia. Ya pasó la dispensación de la ley y estamos bajo la gracia. Bien, ya hemos hablado bastante sobre estos dos sacerdocios o pactos. Pasaremos del versículo 12 e iremos al versículo 18, el cual es el versículo que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para poner el nombre del tema a este estudio. Y dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La palabra abrogado sabemos que significa abolido, cancelado, eliminado y caducado. ¿Y qué es lo que quedó cancelado? El mandamiento del diezmo. ¿Recuerdas el versículo 5? Los levitas tenían mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Cuántas veces subrayamos? 7 veces. ¿De qué estábamos hablando? Del diezmo. No hay duda. Así que la respuesta es, estábamos hablando del diezmo. ¿Qué es lo que quedó abrogado? El diezmo. Y no solo el diezmo, dice también el sacerdocio levita, porque se perdió la genealogía. Ya lo leímos. Esto es en el versículo 5, el fin de la ley. ¿Por qué dice que quedó abrogado? Por su debilidad e ineficacia. Así de que, sabiendo eso, ¿cuánto vamos a dar? Bueno, ya leímos que la obligación es de dar el 10%. Quedó abrogado ya. Puedes dar lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7. Gloria al Señor. Mire que cuando el Señor me dio este estudio, el Señor me dice... Yo le pregunté al Señor cuando llegué a este punto: Señor, ¿y entonces de qué vamos a vivir los pastores? Entonces el Señor me dijo en mi mente, el Espíritu Santo de Dios: aplica lo que dice 2 Corintios 9:7. Y yo me fui a 2 Corintios 9:7, lo leí. Y me dice: cada vez que pidas la ofrenda, canta ese versículo. Yo le dije: Señor, ¿y cómo lo voy a cantar si es un versículo? Y me dice: lo cantarás así. Y dice: cada uno de como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, cada uno de como propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7, para honra y gloria del